Listo, Carlitos. Ahora sí, nuevamente buenos días, Carlitos. ¿Cómo vamos, Carlos? Buenos días, profe. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Dándole a otra semana más. Esta ya prácticamente la última, que ya la otra los veremos en Semana Santa y luego el parcial y ya. Pero el parcial es una exposición y chao con esto. Ya se está terminando. Sí, Mucho ya. trabajo. Sí, trabajito bien, gracias a Dios. Sí, mucho corre. Es difícil, trabajo, estudio, no, eso siempre es pesado. Claro. No es fácil. Y eso que, digamos que con estas tecnologías uno ya pues no se desplaza, ¿no? Pues, pero unas por otras. Entonces uno, y pues pero es difícil también esto por acá, no es tampoco tan fácil. Tiene su cuento. Pero bueno, eso se trata también, la vida. Pues sí. Andrés, buenos días. Bienvenido. Sí, eso. No, y ahorita van a volver, es que como medio cierres, está como otra vez como complicada la cosa. Hola, profe, buenos días. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bien, gracias, profe. ¿Cómo están todos? Bien, aquí charlando con Carlitos, que nos enfrentamos ya ¿Cómo a la vas, Samuel? última clase. Ahí está saludándote, Carlitos. ¿No? La última clase. Pues sí, porque esta es la semana 7. Y yo había hecho como los cálculos y yo, pero ¿será que Semana Santa arranca el sábado? ¿No? Y cuando no, Semana Santa arranca el mañana. Entonces hoy la última clase, pues que nos vemos, pues charlamos hoy, entre comillas, porque la próxima es después de Semana Santa y la próxima es una exposición. Recuerda que hablamos la primera semana que íbamos a hacer una exposición para el último parcial. Ujú. Entonces quedan esos 15 días pues, para preparar esa exposición. Ahorita miramos los temas y ya damos como por finiquitado esta asignatura. Que tanto peleamos con ese último parcial, que esa plataforma es una locura. Una locura, una Uy, locura. Es una cosa, uno tiene que estar como a 1000 ojos ahí para poder que no falle nada. Pero bueno, ya sorteamos eso. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo va ese coronavirus por allá? ¿Cómo está mm, el cuento? todo bien. Por acá casi no se ha visto, pues, como casos de gravedad, ¿no? Pero vi esta semana que colocaste como fallecimiento de una amiguita o algo de una persona allí. Una compañerita del trabajo, cuando trabajaba en Pereira, Ah, falleció esta semana de coronavirus. ah, uy, bro, pues, muy joven. Es que es muy joven la pelada. Tenía como, yo creo que no llegaba a los 30 todavía. Ah, Entonces fue como fuerte porque dejó una niña como de una edad. ah, ah. Entonces, pues si lo alcanza uno como a asombrar, Uy, no, claro. que de pronto por ser joven se va a salvar un poquito. Sí, sí, el morir joven siempre va a asombrar eso. Y siempre. Y dejar un bebé y todo, no, pues imagínense. Esta enfermedad ha sido muy. Y hay que cuidarse porque esta semana decía el ministro, decía que si la gente no se cuidaba, o sea, si no ayudamos a que la vacuna empezara a coger la fuerza que tiene que coger, no, estamos tacando burro, porque es evitar el contagio mientras se va vacunando a las personas y uno ve la gente ya muy desbordada, ¿cierto, muchachos? Que ya, uy, no, una cosa Ya ya todo que está muy normal. sí, exacto, y resulta que que yo ya he escuchado que hayan declarado que se acabó la pandemia, eso no lo he escuchado yo todavía, eso está No, allí, claro. Entonces, mira, esta Semana Santa ya le empezaron a meter restricciones a esto porque no, muy complicado, muy complicado.
complicado. Ya la gente, pues sí, mire, y me sorprende a mí es Chile. Chile ya prácticamente cae todo el país vacunado y entraron en confinamiento otra vez. Hijo de pucha. Yo creo que lo que están haciendo ellos es, al vacunar, van a confinar para que refuerce bien la vacuna y empiece ya a funcionar correctamente ya el evento ya de, como de, sí, de inmunidad, que empiece, porque es que mire Brasil como está desbordado también. No, no, no. Es que a Alemania como que lo van a cerrar. No, no. Lo que le parece, a mí de las cosas que me parece, de las cosas que me sorprenden mucho es que es no creer, o sea, no creer. Me llaman nueve muertos y cómo no vas a creer, es una cosa increíble. Somos como Tomás, ver para creer. En Italia también están de nuevo en confinamiento. En confinamiento, imagínate. Oh, muy complejo. Ahí va a llegar Lisset. Ahí llegó Lisset. Buenos días, Lisset. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí esperándote, Lisset. ¿Cómo estás? Para que Ah, saludas a bueno, tus ya están compañeros. listos. Por ahí está Carlito y ya está Andrés ya. La mañana un poco fría. Bueno, Altino, Cristian, pero Oiga, démosle. profe, te escucho tan suavecito. ¿Será que tengo el teléfono dañado? Aló, ¿sí me escuchas? Aló, Sí, pues aló, ya. ya, Es que ya. se la escucha como muy suave, pero Ya, bueno, aquí estoy. Sí, ¿ya se escucha perfecto? sí. Ok. Y aquí está haciendo un calor, profe. Calor. Y aquí estoy un poquito frío, como mañana. Dejar el duchazo que también le baja uno la temperatura. Pero calor, vea pues. No, aquí frío. No, pues en San Andrés debe estar haciendo fuertecito frío, ya. Sí, acá sí está haciendo frío. Ya, pues. Estos pisos térmicos de nosotros. Bueno, muchachos, les voy contando para que vamos dándole inicio a esto. Hoy siendo 27 de marzo, previo a Semana Santa, que mañana inicia, le damos pues como inicio, digamos, redundando, inicio a la tutoría número 7, la que corresponde al número 7. Esta tutoría, se puede decir que, entre comillas, se empieza ya como a terminar esta asignatura en econometría de negocios y quedaría el parcial final, que sería la tutoría número 8. Esa tutoría número 8 pues sería para el 10 de abril, para el 10 de, perdón, para el 3 de abril, para el 3 de abril. El 3 de abril, no, para el 10 de abril, para el 10 de abril, porque el 3 de abril es No, sábado santo, para para el sí, 10 de sí. abril. Y el 10 de abril, pues como habíamos conversado en la primera clase, ese último parcial pues va a ser una exposición de cada uno, un tema en particular. Pues ya está, ya lo tengo ya, pues ya está escrito el tema. Entonces, llegó Cristian. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. Buenos días, profe, muchachos. Buenos días. Entonces, hoy charlamos la tutoría número 7. Nos vamos a Semana Santa, pues, iniciamos mañana Semana Santa, pues, hay descanso. Prácticamente no voy a dejar nada de actividad ni nada, porque pues la actividad mayor es la que ustedes van a desarrollar para la exposición el próximo 10 de abril. Ese 10 de abril damos cierre ya a la asignatura. Y entonces al final de la clase, pues, mostramos los temas y damos final al tema. En los temas, voy aclarando, pues, démosle como puntadas iniciales a eso. Hay muchos libros, hay mucha literatura que se ha escrito. Si gustan, yo les participo de varios libros, varias literatura, y de ahí se pueden agarrar, pues, para dar la explicación del tema como tal.
Ese tema, al principio, lo más probable es que van a necesitar, digamos, mirar tutoriales, buscar personas pues que entiendan el temita. Porque el tema, cuando uno lo empieza a leer o lo empieza, ¿no?, como a mirar realmente de qué trata, es un ladrillito de temas, es una cosa muy enredada, eh, cuando uno lo empieza a leer. ¿Por qué enredada? Porque algunas veces le van a hablar con unos términos muy extraños, unas cosas muy raritas. Entonces, como pistas frente cuando empiecen a leer sobre el tema que le va a tocar en particular, eh, primero piense que es algo muy estadístico, es algo estadístico. Y segundo, los temas como tal tienen que ver como con una parte de desenlace de lo que hemos venido hablando durante esta semana. ¿Qué tipo de desenlace? Como esos modelos que uno trata de manejar estadísticamente, esos modelos tienen una tendencia, digamos, a que pueden tener unos, digamos, como errores, llamémoslo así. Entonces lo que hacen con estos temas que ustedes van a tratar es como ajustan esos errores, cómo ajustan esos errores, recordando que ¿por qué errores? O lo que llaman residuos en las ecuaciones, porque siempre la certeza pues va a ser, eh, va a haber un porcentaje de no certeza, o sea, hay algo siempre que se puede que nos salga de las manos, no necesariamente lo que se dice ahí pues va a ser la realidad exacta, o sea, es muy difícil. Pero entonces, en los temas como tal, lo que hacen es tratar de explicarle a uno. Usted lo que va a leer allí es que le van a tratar de explicar es qué es lo que hacen cuando ocurren ciertos, digamos, desfases en los modelos que se tratan de econometría. Entonces, desfases como de qué tipo, por ejemplo, cuando las muestras son muy grandes, las poblaciones son muy grandes, o cuando las medidas dispersas son, como dice la palabra, muy dispersas. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? ¿Cómo han manejado ese tipo de errores? Es casi un poquito como cuando tenemos, digamos, el problema, digamos, puede ocurrir también en la parte contable, con los centavos, que a veces hay que hacer unos ajustes para poder que la moneda quede como, digamos, cuadrada. Entonces aquí es lo mismo. Entonces, cuento los decimales y la parte dispersa, le ocurre exactamente igual. Entonces, esos temas son 4 temas, de los cuales cada uno pues tomará uno y van como de la mano. Entonces, por decir algo, el primer tema que Andrés, le tocó el primer tema, entonces lo interesante es que Andrés desarrolla el primer tema y el que viene el segundo tiene que ver mucho con el que acabó de hablar Andrés y así sucesivamente, o sea, van de alguna manera como concatenados para poder que se haga como el cierre del cuento de estos modelos econométricos. Entendiendo de que de la econometría es muy grande, o sea, es una, digamos, te podríamos decir que es una nueva herramienta, no es muy vieja, es más bien nueva, ya la hemos conversado en otras ocasiones, y ha incursionado en estos modelos de la mano de los computadores, o sea, estos software han hecho posible poder visualizar tantas variables. Entonces, hoy lo que vamos a conversar, eso es lo que pues, les quiero contar, que tienen que ver con lo que les toca a ustedes de exposición. Pues lo digo, ya esta exposición a mí ya me la han hecho en otras ocasiones, muchos estudiantes, y siempre yo los superviso, o sea, yo los acompaño en la exposición porque de pronto encuentran unos términos, algunas cosas, entonces yo casi por lo regular yo entro a complementar qué es lo que está pasando allí. Algunas veces, por ejemplo, en el caso de un manejo matemático que ocurrió allí, que mostró allí, que no se entendió dónde salió, entonces eh, entro y complemento sobre o refuerzo lo que está comentando la persona. Y vuelvo, y es un denominador normal de la expresión que es
es muy extraño como explicar eso, pero a la larga, al final, uno empieza como ya me la empecé como a pillar de que, porque es que este tema está allí. Entonces, ese es uno de los casos. Y la otra, vuelvo y digo, acompañarlos con literatura. Yo tengo unos libros, si gustan de los, más tarde los participo o no, tengo como la dudita de colgarlos de la plataforma por derechos de autor. Entonces, más bien se los participo de pronto por correo o por el mismo WhatsApp o el tramo del libro donde corresponde pues el- donde están los temas. ¿Por qué? Porque si uno se va, digamos, al módulo, y en el módulo el tema que le tocó a Cristian, no, pues ahí dice 3 lineecitas, entonces es queda muy cortico uno pues para ampliar el tema. Entonces, vuelvo y digo, tengo una buena literatura donde usted puede agarrar, más lo que usted empiece a hallar en el transcurso de la semana, que es con lo que tenga que. Hay gente que ya ha escrito y hay videos sobre el tema y explican pues de una manera muy chévere. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para el caso de la exposición? Usted tiene 30 minutos de máximo tiempo para que desarrolle pues la exposición. O sea, usted puede tirarse los 25, los 30 minutos usted conversando, lo que nos quiera participar allí, la diapositiva bien armadita, y ahí se la juega pues para su parcial final. Ya en Semana Santa me pongo yo piloso y califico todo lo que tiene que ver con lo de los talleres que están acumulados para darle pues el valor a ese seguimiento, que espero pues, aquí por lo que veo la llevan en 5, o sea, eso ojalá les quede alta pues la asignatura como tal. Preguntas ahí hasta allí, hasta lo que se pretende hacer, por lo menos para la final de, de ciclo. ¿Sí se escuchó bien la voz ahí, Lice? Sí, profe, súper. Profe, yo sí tengo como una pregunta. ¿Qué sería, Lice? Bueno, entonces es como coger un taller de un libro, ¿cierto? Es como lo que estoy entendiendo. O No, es un tema, y el tema, ahorita los voy a mostrar los temas, son 4 eso, temas. sí. Y cada uno de los temas, dice, es buena la pregunta porque cada uno de los temas hay teoría y algunas veces por lo regular también lo soportan con un ejemplo. Entonces lo que hace la persona es que explica pues un poquito la teoría, ¿no? Esto trata de esto, y para poderlo entender, venga, les muestro una cosa. ¿Y para qué lo utilizan? Esto lo utilizan para esto y esto. Casi siempre en los textos que yo tengo, le esbozan lo que yo acabo de mentar, o sea, de qué trata, o sea, la teoría, te colocan un ejemplo o el ejemplo lo encuentras en internet y terminas diciendo, pues, ¿para qué fue que hicimos todo esta explicación de teoría más el ejemplo? ¿En qué lo utilizan? Básicamente es eso, es explicar ese tema en especial. Casi siempre lo explican así, casi siempre, y le sale muy bien a las personas que lo han explicado, pero es un ladrillo de tema, es un ladrillito de tema que usted lo coge y lo empieza a leer, y esto tan raro, porque esta asignatura es pesada, su literatura es pesadita, porque la estadística tiene su cuento, y lo que yo hice, ustedes vieron, fue que yo traté de traerla bajo unas tablas y utilizamos estas herramientas eh, para que nos quedara más fácil encontrar las cosas a lo que tenemos que llegar. Pero por lo regular eso tiene un software o tiene un bagaje fuerte de álgebra lineal, pero poderosamente. Entonces yo que les decía a ustedes, meternos por las ramas del álgebra lineal sería toda una asignatura, y pues eso se supone que usted ya debe saber es que álgebra lineal, pero por lo regular cuando llegan a la asignatura, la gran mayoría de las personas pues primero hacen y saben qué es álgebra lineal, otros pues medio la han visto, no la recuerdan, etcétera, etcétera. Entonces la desarrollamos así. Entonces, de eso trata, dice, más o menos, no sé si me hice entender. Sí, profe, sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Al final les doy los temas porque ahorita conversamos lo del temita de hoy, y al final está en la diapositiva expresado, pues, aunque en la plataforma ya están los temas, pero igual
Se los muestro ahorita y más o menos les digo un esbozo, pero yo sí los voy a acompañar, por lo menos con la literatura, porque uno a veces, eh, usted se pone a buscar ahorita en la internet, en Google o en los buscadores, de pronto, bueno, ya puede encontrar mucho más información, pero yo he notado mucho que la gran mayoría, no puede decir que son ustedes, pero pues casi por lo regular, las personas no encuentran los libros, donde están, porque en los libros sí realmente está, digamos, la teoría pues bien condensada, bien escrita. Entonces, por lo regular, a veces el estudiante a veces no busca, por ejemplo, en los libros de la biblioteca de la universidad. Entonces, yo hago y le participo por lo menos los libros que yo tengo en PDF, que los envío por PDF. Entonces, ahí les doy pues eh, digamos, una bibliografía pues que usted se pueda apoyar e ir buscando el tema. Entonces le doy como también esa ayuda. Preguntas allí está lo que estamos conversando. Nada. Cristian, Carlos, Andrés. Profe, la verdad sí tengo una pregunta. Diga, claro que sí, Carlos. O sea, el taller en sí es para la segunda clase después de Semana Santa, entiendo, ¿cierto? Sí, el 10 de abril. Bien. En sí la actividad usted la sube es terminando la primera clase después de Semana Santa. ¿La actividad? ¿Cuál actividad? O sea, para el parcial final. No, desde hoy. ¿Desde hoy la Desde sube? hoy. Sí, sí, o sea, es que la actividad realmente, Carlos, para dentro de 15 días es una investigación. Usted la va a investigar. Yo le que estoy haciendo, yo le estoy haciendo un favor, le voy a entregar, le voy a dar una literatura que usted puede soportar de ahí, pero usted queda libre en buscar la información. Ya. Eh, es una exposición, se va a desarrollar una exposición en base a un tema en especial y usted tiene 15 días pues para preparar su exposición y viene y nos la trae acá vía virtual, la participa. Entonces, que le tocó de primero a Carlos, te arranca usted a las 7 de la mañana, tiene su media hora disponible para que usted desarrolle su parcial, en este caso su exposición, y así sucesivamente. Eso es todo. Ah, Entonces, ya. lo único que yo hago es decirle los temas y le estoy dando una biografía, pues como apoyarlos, porque el tema es ladrilludo. Eso es lo que, pero usted arma su exposición a como, básicamente en tres bloques, como se lo especialicé. Un bloque teórico, esto de qué trata, esto qué es, eh, si es posible un ejemplo ilustrativo de qué es lo que pasó allí, unas gráficas, lo que usted quiera mostrarnos ahí, y por último, pues ¿para qué sirve esto? ¿De qué sirvió en el modelo? Ah, mira que esto sirvió para demostrar que los errores se pueden minimizar de tal manera, o esto se demostró, lo que usted considere en su investigación del tema en especial. Eso es todo. Ya, profe, listo. Ok, Gracias. no, con gusto, Carlos. Andrés, preguntas, Cristian. No, profe, esperar a ver cómo son los temas para que Ok, yo pregunte. listo, dice. Andrés tampoco pregunta. Entonces, listo, démosle inicio al temita de hoy. Es más bien corto, de pronto lo más probable nos vamos un poquito temprano hoy. No nos vamos hasta las 8. Diga, Andrés, no hay problema. No, profe, no, que no tengo preguntas. Ok, listo. Entonces, vamos a conversar ya, vamos a darle cierre digamos, entre comillas, a la asignatura, por lo menos de parte mía. Entonces, vamos a hablar un tema muy sencillo. De pronto no nos vamos a tirar hasta las 8 de la mañana, vamos un poco más temprano, porque ya el tema, pues ya, digamos que llegó a su final. El tema va a pasar por acá para mostrarles lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Entonces me dicen si se está viendo la diapositiva. Sí, profe, ya. Ok. Bueno, muchachos,
Entonces, este tema que vamos a charlar hoy se llama la creación de modelos econométricos. Entonces, eh, dice creación de modelos econométricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En las semanas anteriores, si refrescamos nuestra memoria, básicamente tocamos dos frentes. Lo que hicimos fue reconocer un modelo de dos variables. Esa fue la primera instancia que desarrollamos prácticamente el primer parcial. Un modelo de dos variables. El modelo de dos variables, por lo regular, pues a manera como de recordar, utilizamos dos ejes, el eje X y el eje Y. Y en ese eje X y el eje Y, que lo denominamos son por cantidades frente al precio, interpretamos que tocamos en ese modelo dos variables únicamente, tanto una variable dependiente como una independiente, una variable de cantidad, una variable de precio. Pero, ¿qué era lo que nos interesaba en ese modelo básicamente? En ese modelo lo que nos interesaba era de que a esas variables las nutríamos de ciertos datos, tanto para la variable cantidad como para la variable de precio. Y en ese orden de ideas, para que funcionara el modelo, se conformaba básicamente un modelo matemático. Ese modelo matemático, que también dentro de un momentico lo vamos a expresar de qué trataba, en qué significancia tiene el modelo matemático. No, lo que estoy aquí es como refrescando un poco la memoria. Nos apoyamos de una herramienta que fue la estadística. Con esa herramienta estadística utilizamos con mayor precisión una cosa que ellos lo llamaron los mínimos cuadrados o la regresión, en este caso lineal, o una regresión que tuviera una forma, digamos, como muy parecida hacia donde estaban tendiendo estos puntos graficados en ese, en ese plano cartesiano. A partir de allí, y utilizando unas formulitas, pues encontramos una ecuación muy básica, que es la ecuación de la línea recta. Y en la ecuación de la línea recta, si recordamos, pues básicamente tiene dos variables, la variable X y la variable Y, presidida de una pendiente. Con esas dos variables, ya por lo menos yo, teniendo ya un ajuste de esos puntos que estaban tan dispersos en esos datos que me dieron, que yo fui y los extraje de la vida real, eh, podía yo ya por lo menos, obteniendo ya una línea recta, podía ya por lo menos hacer una predicción en cuanto al precio o en cuanto a las cantidades. ¿Qué tipo de predicción? Yo podría decir si cuántas cantidades podía aumentar, si aumentaba o disminuía el precio o viceversa. O sea, yo podía jugar con las dos variables y por lo menos decir casi con exactitud qué le podía pasar tanto al precio como a las cantidades. En esa instancia, en ese modelo, era, digamos, muy básico, porque era un modelo de dos variables únicamente, y entonces era como un modelo de que muy fácil de manipular, muy sencillo, pero digamos que eran los inicios de como modelo. Luego ya avanzamos un poco y ya nos vimos la necesidad de ver tres variables como mínimo, tres variables. Ya vimos variable, por ejemplo, x1, variable x2, la variable x3, y le agregaron una cosa, es un residuo, que fue lo que pues, peleamos en el parcial, encontrando la ecuación, utilizando unas herramientas un poco ya más elaboradas, en este caso pues unas matrices, y encontramos toda una cantidad de información y sacamos unos números, y con esos numeritos que encontramos, que eran los betas U0, los betas U1 y los betas U2, por lo menos esas tres betas que encontramos, pues también armamos una ecuación donde ya al menos teníamos como mínimo tres variables. Ya este tipo de modelo ya lo llamamos la multivariable. Esa multivariable tenía la característica de que no solo era tres variables, sino que podría ser 4, 5, 6, 7, las variables que fueran. O sea, la palabra multi pues ya entraba ya y casaba perfectamente en el modelo. Entonces, y nos apoyamos nuevamente de
digamos, estadística. Y allí, en ese modelo, tanto del de las dos variables como por lo menos el de las tres variables, ya en las tres encontramos de que tenía problemas, digamos, de ajustarse esa ecuación. Y allí encontramos una cosa que el residuo, encontramos una cosa es que la R cuadrado. Entonces veíamos y unos grados de libertad y unas cosas, una información ahí que nos estaba agarrando desde la parte de estadística. Entonces, esas cosas que se estaban ahí, digamos, nutriendo a esa ecuación, era con tendencia, digamos que esa la, digamos, yo creo que esa palabra casa perfectamente, era con la tendencia de que ese modelo fuera lo más elaborado, lo mejor, lo que se aproximara a la realidad. Todos estos modelos lo que buscan es que se encuentren en la realidad, que se adapten y que sean, digamos, predecibles a datos posteriores. O sea, que un modelo de estos sea, digamos, acorde y funcione para poder yo hacer unas predicciones, digamos, muy acertadas. No 100%, pero podrían ser muy acertadas. Entonces, ahí, llamando creación de los modelos de econométrico, es lo que quiero conversar en la mañana de hoy. Entonces, dice aquí, un modelo econométrico, y aquí me detengo en la palabra econométrico, porque voy a involucrar la economía. O sea, esta asignatura realmente se perfiló, pues, econometría de negocios, pues se concentró, digamos, en lo que tiene que ver con la producción, en las ventas, podría concentrarse allí. Pero resulta que estos modelos econométricos van a medir, están midiendo la economía, pero estos modelos me van a servir para medir otro tipo de circunstancias o de fenómenos en la vida o en la cotidianidad. Pero aquí nos concentramos por lo menos en la parte económica. Un modelo econométrico es una representación simplificada de la relación entre dos o más variables que permiten estimaciones empíricas. Miren, entonces allí casa todo lo que yo conversé hace un momento, de que la intención de que usted tenga esas variables es que tenga estimaciones empíricas, y estimaciones es que usted logre predecir casi, casi con una certeza de que lo que va a ocurrir. De un modelo econométrico es un modelo estadístico. Ahí ya. A partir de que un modelo, o sea, se va a basar, se va a soportar de las herramientas estadísticas o matemático. Pues en el transcurrir de la semana vimos que tenía números y ecuaciones de aquí para allá y estaba muy, muy de la mano de la parte matemática, que representa la relación entre dos o más variables. Entonces, cuando pasamos a la más variable, nos vamos a referir a la multivariable. Su utilización permite hacer estimaciones acerca del efecto de una variable sobre otra y o hacer predicciones acerca del valor futuro de las variables. Entonces, esta herramienta que tiene que ver con los modelos econométricos, pues es una herramienta que no es tan antigua, es muy nueva, van de la mano, no me canso de repetir, de los computadores, porque va a mostrar estos nuevos escenarios donde las variables funcionen. Entonces, como hablan de modelos estadísticos que ya los pronuncié hace un momento, pues refirámonos cómo funcionaría. Entonces, es para por lo menos recordar como el modelo matemático. Entonces, ¿qué es un modelo matemático? Dice, un modelo matemático es un modelo que utiliza fórmulas matemáticas para representar la relación entre distintas variables, parámetros y restricciones. Me detengo en esas tres últimas definiciones matemáticas. Dice, representar la relación entre distintas variables. Cuando hablan de distintas variables, se refieren a, por ejemplo, la variable precio, la variable cantidad, o cuando ya es multivariable, yo puedo hablar de variables como, por ejemplo, variable cantidad,
de cantidad. Pueden ser 3 tipos de cantidades: cantidades de trigo, cantidad de soja, cantidad de harina. Bueno, o sea, entran a ser variable tiempo, variable precio, variable ventas, variable gasto. O sea, todo eso serán variables. Y parámetros ya viene siendo, digamos, unos, algo que se le agrega a la variable para que funcione como tal. Entonces, digamos, la variable precio podría tener un parámetro, digamos, que sea la moneda. Un parámetro va a ser la moneda a la que se va a tocar. Entonces, llámese euro, llámese dólar. Es un parámetro. Perdón. Y la restricción podría decir que es de dónde hasta dónde puede funcionar, digamos, el ejemplo del dinero, del precio. Entonces, una restricción va a trabajar de entre $5 y $15. Entonces, una restricción. Entonces, ese modelo está, digamos, diseñado bajo unas variables, bajo unos parámetros, o sea, referido hacia qué tipo de mm, mm, elemento como tal va a funcionar la variable, y bajo unas restricciones. Yo los modelos es importante, súper importante, aplicarle restricciones. Cuando se le aplica una restricción es súper importante porque el modelo lo puedo controlar. Digamos, lo voy a trabajar dentro de tanto a tanto y para saber qué le está ocurriendo al modelo en ese digamos, rango o en esa instancia. Cuando yo no le pongo restricciones al modelo, o sea, lo abro, digamos, de alguna manera, lo puedo decir del infinito al infinito, o sea, lo pongo muy, muy, muy amplio, entonces me queda un poco más difícil analizar qué es lo que está ocurriendo ante el fenómeno. Entonces, restricción es, digamos, que es sinónimo de decir entre qué tramo voy a trabajar el modelo. Y a partir de esa restricción puedo controlar, digamos, el modelo como tal. Es un modelo matemático, es una representación simplificada a través de ecuaciones. Y también recordando qué son ecuaciones. Ecuaciones es cuando usted tenga un igual allí. El signo igual me está indicando ecuación. Si en la expresión dijera a través de inecuaciones, están referidas a desigualdades, o sea, menor igual, menor que, mayor que. Ese tipo de desigualdad ya no sería ecuación, sino inecuación. Aquí para el caso que nos estamos aquí nombrando, están hablando a través de ecuaciones, o sea, de igualdades. Entonces, un modelo matemático es una representación simplificada, o sea, lo traté de mermar a la máxima expresión a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas. Cuando hablan de funciones, por ejemplo, f de x tal cosa, o fórmulas matemáticas, x al cuadrado es una fórmula matemática, de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. La rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las cualidades y estructura de los modelos es la llamada teoría de los modelos. Esta teoría de los modelos incursionó a mediados del siglo XX. Fue una teoría, digamos, que estructuró y dio las bases a que se formularan correctamente los modelos, teoría de los modelos. Todo, creo que los que lo formulan, creo, si la memoria no me falla, fueron ganadores de la medalla Fields, la teoría del modelo, o la medalla, o el premio Nobel de Economía, esta teoría de los modelos. Entonces, ¿para qué sirve este modelo matemático? ¿Para qué va a servir esto que estamos aquí conversando? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Los veo en silencio, escucho silencio total ahí. ¿Sí se está escuchando bien, Lice? Me preocupa que no se escuche bien. Bien, profe, bien. Bueno. Entonces, ¿para qué sirve un modelo matemático? ¿Para que uno estudie matemática? Que es lo que casi por lo regular usted lo invaden de una cantidad de números y la intención, puedo decir
que es como la más compleja para muchas personas, es formular un modelo matemático. Usted, como ser humano normal, de calle, digámoslo así, usted puede apreciar un fenómeno que está ocurriendo entre su empresa, donde usted labora. Un fenómeno, me refiero, es que algo que está ocurriendo muy cotidiano, se está perdiendo el inventario, o está aumentando el inventario, o las ventas están aumentando, disminuyendo. O sea, usted empieza a ver algo que está ocurriendo dentro de su parte laboral, lo que sea, digamos, en el caso económico, llamémoslo así, o financiero. Probablemente usted, desde esa observación, usted probablemente capta que ese fenómeno se puede convertir en un modelo matemático. Y ahí es como, cómo enlazo yo lo que yo percibo, cómo lo enlazo y lo formo un modelo. Y ahí es como lo que me ayuda la matemática. Me tengo que apropiar de la matemática para poder construir el modelo. Y allí, muchachos, es una cosa interesante que muchas personas no tienen esas capacidades de formular el modelo. Algunos sí lo tienen muy empírico y lo arman, otros tienen una estructura muy fuerte matemática y lo arman de una manera muy interesante. Pues entonces, desde el campo de la matemática, usted puede estudiar los números, sumar, restar, multiplicar, lo que usted considere, pero el formular modelos matemáticos es otra cosa. Es como yo estructuro básicamente un fenómeno, eh, para el caso de la economía o la parte financiera, y cómo lo moldeo y lo formo un modelo matemático. Ahí ya pues la pericia de esta persona, y, y hará que el modelo, digamos, se construya y funcione a favor de usted, de usted, y dado el caso de la sociedad. Entonces, ¿para qué sirve un modelo matemático? Los modelos matemáticos son utilizados para analizar la relación entre dos o más variables, para ser utilizados para entender fenómenos naturales, sociales, físicos, entre otros. O sea, no es solo que usted entienda la parte financiera, sino que probablemente eso que usted está observando en lo que le está ocurriendo laboralmente en algo financiero, y si usted lo construye como un modelo matemático, lo trae como un modelo, probablemente, o sea, aquí me quedaría muy difícil decir si con certeza que va a funcionar, probablemente le va a dar solución a eso que ocurrió allí, esa problemática, ese fenómeno. Y si le da solución a esa problemática, maravilloso sería que esa solución tuviera un impacto social. Si tiene un impacto social, ese modelo que tú acabas de descubrir va a tener una connotación totalmente relevante a la sociedad. O sea, le va a dar un aporte a la solución de un problema que probablemente, vuelve su comillas, probablemente le ocurra a otras empresas. Entonces, estos modelos matemáticos, eso es lo que está, digamos, demostrando y cómo se deben de construir. Es decir, dependiendo del objetivo buscado y del diseño del mismo modelo, puede servir para predecir el valor de las barreras en el futuro, hacer hipótesis, evaluar los efectos de una determinada política o actividad, entre otros objetivos. Ahí me está sirviendo ya este modelo. Aunque parezca un concepto teórico, o sea, uno lo ve como ahí sí muy ladrillo, que es lo que ustedes lo más, dentro de 15 días van a tener, uy, pues esto que no entiende. Concepto teórico. En realidad hay muchos aspectos de la vida cotidiana regidos por modelos matemáticos. Entonces, eso que ustedes van a investigar, la invitación también es que usted como que de lo que no entiende, pero esto como que en qué se acomoda en la vida normal. Y ahí empieza, cuando usted lo empieza a ver desde allí, va de pronto a entender un poco mucho más fácil lo que está pasando. Lo que ocurre es que no son modelos matemáticos enfocados a teorizar. Al contrario, son modelos matemáticos formulados para que algo funcione. Por ejemplo, un modelo para que funcione un coche, un carro. ¿Cómo hace para que el carro se mueva? ¿Cómo hace para que la contabilidad funcione correctamente? Para que no se lo roben la plata. Bueno, usted crea el modelo. Usted se crea el modelo. Entonces, existen unos elementos básicos dentro del modelo matemático. O sea,
aquí lo que estamos haciendo es como enganchando qué fue lo que hicimos durante todas esas semanas y por qué volvemos a como diré, pues esto lo puede haber contado al inicio, no, porque usted primero, usted entre su cabeza, en su imaginario, construyó unos modelos y diseñó unos ejercicios matemáticos y aquí vamos a ver qué es lo que le está pasando a esos modelos, por qué se hicieron. Entonces, va a tener unos elementos básicos de un modelo matemático. Los modelos matemáticos pueden variar en cuanto a su complejidad, pero todos ellos tienen un conjunto de características básicas. Entonces, ya sabemos que tiene variables, parámetros y restricciones. Recordémoslo según lo que está ahí escrito. Las variables son los conceptos u objetos que se buscan entender o analizar, sobre todo con respecto a su relación con otras variables. Por ejemplo, una variable puede ser el salario de los trabajadores y lo que queremos analizar son sus principales determinantes. Por ejemplo, años de estudio, educación de los padres, lugar de nacimiento. Entonces, con una variable que se llama salario de los trabajadores, ¿qué le pasa alrededor de esa variable? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se comportó esa variable? Es más, hago aquí un paréntesis, una aclaración. Yo les contaba a usted la otra vez sobre el DANE, ¿cierto? El DANE, uno cree que en el DANE, y usted entra a la página del DANE, uno cree que en el DANE nada más uno nada más va a encontrar información únicamente sobre cuántas personas hay, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuántos se murieron, cuántos nacieron. O sea, nada más va a encontrar como datos cuantitativos explícitamente de 2, 3 cositas. Y resulta que usted entra al DANE, a la página del DANE, muchachos, eso tiene tanta información que usted podría decir, era de ejemplo, recordando que yo he entrado en varias ocasiones al DANE y para buscar cierta información. Y es más, para este ciclo me toca hacer un trabajo con la universidad bastante fuerte y voy a tener que estar ingresando mucho al DANE y casualmente, mire, casa perfectamente esta asignatura porque voy a tener que buscar mucha información sobre unos estudios como de mercado y de percepción sobre las carreras que proliferan en la región. Pero entonces usted en el DANE tiene, eso es tan impresionante que usted en el DANE puede buscar variables tanto mínimas como máximas. Entonces usted puede decir en el DANE, necesito la información de la vereda y ahí, desde el municipio del Águila, el municipio de Argelia, el municipio de Toro, el municipio de Versalles. Entonces usted se va para el municipio y en ese municipio puede encontrar más variables que usted puede desbaratar. Entonces, en el DANE realmente yo sí puedo encontrar información. ¿Qué tipo de información? Pues resulta que yo estoy haciendo un estudio de mercado porque quiero colocar un producto, posesionar un producto en mi zona donde yo habito. Que la zona donde yo habito es Versalles. Entonces, ¿qué condiciones y qué características? Entonces yo en el DANE puedo buscar, digamos, información referida de tasa, natalidad, capacidad de percepción de compra de las personas, porque allá hay, y dice, ¿cómo va a haber? Claro, porque te han preguntado, han hecho encuestas que han ido a la casa tuya, o bueno, desde la parte virtual también de pronto la están haciendo, y te preguntan cuántas personas vienen en la casa, quién es el que entra el dinero en la casa, cuántas neveras hay en la casa, cuántos televisores. Entonces, a partir de esa información, usted empieza a cruzar, ya tengo las variables y puedo formular un modelo que me puede decir o me puede predecir si realmente puedo, digamos, colocar un negocio o mover un producto como tal. Entonces, la información está allí y me la dan en forma de variables en primera instancia. Luego están los parámetros. Los parámetros se trata de valores conocidos o controlables del modelo. Entonces, voy a controlar, yo conozco el parámetro del precio. ¿Por qué? Porque el indicador de precio del consumidor lo sé, lo conozco. Entonces, yo controlo el precio, lo voy a mantener ahí. Conozco el parámetro de las cantidades, claro, porque yo tengo en un silo o en una bodega, tengo almacenado tanta cantidad. Entonces, yo conozco ese parámetro y no me puedo salir de allí. Las restricciones son determinados límites que nos indican que los resultados del análisis son razonables. Por eso le decía, esa restricción que no se abra, como dice, se abra de patas porque no tendría capacidad de controlar lo que está pasando allí.
Si una variable es un número de hijos de una familia, una restricción natural es que este valor no puede ser negativo. Claro, entonces usted tiene una familia. ¿Cuántos habitan? ¿Cuántas personas tiene la familia? Ah, que tienen el núcleo familiar son 5 personas. 5 personas vivas, o sea, no hay nada negativo ahí. Es la variable que funciona allí, la restricción como tal. Relaciones entre las variables. Entonces, ¿cómo se relacionan? El modelo establece una determinada relación entre las variables apoyándose en teoría económica, física y química. Y ahí hago también una aclaración porque se ha descubierto, se ha escrito ya, hay buena literatura, de que por lo regular uno cuando crea el modelo, uno cree que cómo conecta las variables, o sea, cómo las relaciona. Y se han hecho ya estudios, porque esos estudios ya tiene tendencia como la teoría del caos, llamémoslo así. Esos estudios han demostrado de que como que casi todas las variables tienen que ver unas con las otras, por más como alejadas que se encuentren, de alguna manera se tienen que conectar. Te lo coloco como a nivel de la vida. Uno dice, esa persona que no conozco y que se montó en un bus y es una variable en mi vida que entró porque se sentó al lado mío, eh, esa variable de pronto estará conectada conmigo o estará desconectada. Entonces uno no sabe si puede estar conectada o no, pero digamos que hay una posibilidad de que puede estar conectada. Digamos que usted se fue de aquí hasta Cali y resulta que esa persona le terminó proponiendo un empleo, alguna cosa, o sea, esa variable se conectó. Entonces esa relación de las variables, a veces que son tan dispersas, probablemente, estamos repitiendo mucho la palabra hoy, probablemente puede estar unida. Y eso es uno de los pilares, lo que han llamado la teoría del caos. Hace parte del o sea, todo es tan caótico que todo hace parte de todo. Y la última dice las representaciones simplificadas. Una de las características esenciales de un modelo matemático es la representación de la relación entre las variables estudiadas a través de elementos de matemáticas tales como funciones, ecuaciones. Entonces, lo que yo me imaginé lo puedo representar, ponerlo como dice en el cuento, en el papel. Pregunta hasta ahí. ¿Alguna cosa ahí para aportar? Me durmieron. Nada, Dígame. no, tranquilo. Tomen café, tomen cafecito. Ahorita estoy tratando de que me sigan con la voz ahí, que es un poquito difícil. Bueno, entonces esos modelos tienen unas propiedades naturales, unas propiedades deseadas de un modelo matemático. Cuando se diseña un modelo matemático, dice allí, se busca que éste tenga un conjunto de propiedades que ayude a asegurar su robustez y su efectividad. Entre estas propiedades se encuentran, o sea, que el modelo funcione. No lo hagamos como la topa tolondra. Entonces él dice, venga, tiene que tener por lo menos, yo dice, estas propiedades. Simplicidad. Uno de los objetivos principales de un modelo matemático es simplificar la realidad para poder entenderla mejor. Muchachos, y es más, me atrevo a robar la palabra simplicidad. Siempre, siempre, siempre traten de pensar dentro de lo que ustedes desarrollan laboralmente o hasta dentro de su vida, que las cosas son muy simples. Cuando a veces de lo enredadísimo hay que pensar de la manera más simple. Yo siempre me gusta colocar como ejemplo la página de Google. Google es la página más simple que usted puede encontrar en la internet. Es una simpleza tan increíble que usted cuando la abre aparece sin unas letras, unos colores y un rectángulo donde usted mete una información. Es tan simple, pero a la vez tan poderosa que hace que funcione muy bien. Entonces, llegar a esa simplicidad es lo que prácticamente usted tiene que trabajar en la parte laboral. O sea, lo que a usted le cueste muy enredado, trate de hacerlo lo más simple posible. Entonces, la simplicidad es un buen modelo y es una buena propiedad que usted tiene que agregarle a lo que usted desarrolle laboral, matemáticamente, en su vida normal. Lo muy enredado, volverlo lo más simple posible. Y allí
cuando usted se vuelve lo más simple posible, los efectos son, digamos, muy interesantes y muy, digamos, acertados, podría decir. Otro es la objetividad. Entonces, mire, cuando hablo de acertados, que hay objetividad, que no tenga sesgos ni teóricos ni de los perjuicios o ideas de sus diseñadores. Entonces, sesgo se refiere a que evitar lo más posible que el modelo, dentro de esas propiedades, evitar que la contaminemos, digámoslo así, con sesgos, o sea, que una información que realmente, digamos, no me está sirviendo dentro del modelo, o una información, digamos, que no es relevante, que no avanza el modelo. Entonces, ¿qué es el objetivo? ¿Para qué se está haciendo? ¿Por qué se está elaborando el objetivo? Y la variable que tenga ese peso como tal, o los parámetros que tengan, que sean bien condensados. La sensibilidad, que sea capaz de reflejar los efectos de pequeñas variaciones. Entonces, que el precio aumentó, pero que se vea, es tan sensible y tan evidente que se exprese allí. Ojo, haciendo la aclaración que cuando hablamos de sensibilidad, por más leve que sea, por más leve, es sensible, por más leve que sea. Entonces, que te tomaron la temperatura y tienes 33.4, pero cuando te baja y tienes 33.5, hay un gradito, alguna cosa de sensibilidad demostró de que hubo un aumento, y eso hace de que usted pueda hablar de que algo le pasó a lo que está usted demostrando allí. Otro es la estabilidad, que el modelo matemático no se altere significativamente cuando hay cambios pequeños en las variables. Entonces, ese sí que es interesante. Entonces, por ejemplo, es más, en la tarde, en las horas de la tarde, cuando vamos a ver gestión financiera, vamos a ver un ejemplito donde si yo modifico una tasa de interés, que alguna vez, por ejemplo, tenemos una tasa de interés del 16%, y yo hago una modificación a un 16.5, y algunas veces en modificar ese 0.5, cambió significativamente todo, o sea, aumentó el dinero o disminuyó, alguna cosa le pasó al modelo. Entonces esa estabilidad en el modelo hace de que sea muy sensible, esa es la palabra, esa estabilidad hay que tenerla muy presente. Y la universalidad, esta sí que es una de las cosas más poderosas que puede tener un modelo matemático, es la universalidad, que sea aplicable a varios contextos y no solo un caso particular. Y ahí cuando vos logras la universalidad, como vuelvo, coloco el ejemplo de Google, que eso se volvió universal. O sea, cuando un chino, el que quiera, entra ahí, y con que solo vea Google y un rectángulo, usted se mete allí y ingresa alguna palabra, lo que usted quiera buscar, pero se universalizó. O sea, universalizó es prácticamente que se estandarizó y funciona en cualquier punto del planeta, o del universo como tal, que sería pues como lo super ideal. Entonces, ahí se resalta en ese recuadrito que evidentemente existen muchas más, pero las anteriores son las más intuitivas. O sea, digamos que esto es como la que rige, digamos, las propiedades naturales de un modelo matemático. Entonces, para eso tiene unos procesos para hacer un modelo matemático. En términos generales, el proceso de elaboración de un modelo matemático es el siguiente. Primero, encontrar un fenómeno o un problema. Ya. Y ahí es cuando en la universidad se elaboran, por ejemplo, trabajos de grado, y llega el estudiante al último semestre o a los dos últimos, y va a elaborar, por ejemplo, un informe, un trabajo de grado, o va a hacer un seminario, etcétera. Entonces se presenta un fenómeno, un problema, y ahí es donde empieza uno a rascar la cabeza, porque el estudiante, muy normal, que no encuentra qué tipo de problema hay entonces toca uno acompañarlo, y lo que hace es que él trae muchos problemas. Entonces uno le hace la invitación al estudiante de que por favor empecemos como a estrechar, y logremos llegar por lo menos a un único problema. Ya, entonces, cuando usted encuentra un único problema, trabaje en ese único problema, y cuando usted trabaja en ese único problema, lo que va a tratar es darle solución. Casi siempre las soluciones de esos problemas me van a llevar a tres cosas: a sacar unas conclusiones, perdón, primero a unos hallazgos. Usted primero
cuando usted encuentra un fenómeno, un problema, usted lo que va a encontrar al final son unos hallazgos, usted va a sacar unas conclusiones y va a dar unas recomendaciones. Casi siempre es esas tres cosas y ahí usted le da como solución al problema. Entonces, primero, encontrar un fenómeno, un problema. Dos, formular un modelo con elementos de matemática representado el problema elegido, indicando las variables relevantes, las dependientes, independientes. Entonces, cuando usted encuentra el problema, dice, ay, pero aquí la variable precio, o la variable cantidad, o la variable inventario, cuando usted encuentra las variables y quién depende o cuál es independiente, ya empezó a formular el modelo. Establecer la hipótesis y un método de prueba de su veracidad. En este trámite, aquí también muchas personas se quedan por un tiempo muy largo, muy grande en establecer la hipótesis o la prueba, porque aquí, digamos, empiezan como los ensayos, si esa hipótesis, si eso se está comprobando, si no, si volvamos a iniciar, el modelo no funciona, volvamos a meter, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede que algunas veces funcione de una, como puede que te puedes demorar un tiempo, no sé. Cuarto, aplicar los conocimientos matemáticos para resolver el modelo y hacer predicciones si es necesario. Entonces, cuando ya el modelo usted empezó a que ya lo tiene bien ajustadito, ya empieza a meterle variables y a meterlo a ver cómo está funcionando. Dele. Ay, mira que ya siempre me está mostrando unos datos y los datos están funcionando reales. Entonces, el modelo empezó a funcionar. Quinto, hacer comparaciones de los datos obtenidos con datos reales. O sea, ya lo está nutriendo de datos y ya está funcionando el modelo. Y sexto, si los resultados no se ajustan a lo esperado, ir ajustando el modelo matemático. Claro, entonces haga de cuenta como si como en su casa, su mamá o el que hace la comida, empieza a probar, está muy salado, no, está muy dulce, entonces, hasta que llegan al punto ideal y cuando llegan al punto ideal encontraron el modelo matemático ahí. Muchas cosas que, como decía una línea atrás, parten del empirismo, se van construyendo y se van volviendo un modelo, en este caso un modelo matemático. Ese ajuste llega a recrear el modelo. Entonces, va a tener unos tipos de modelos matemáticos. Existen diversos tipos de modelos matemáticos. A continuación vemos algunos de estos, los más relevantes, los que más se utilizan. De acuerdo a la información utilizada, cuando usted encuentra una información y esa información me va a demostrar qué tipo de modelo es. Entonces, uno lo llaman heurístico con H, tilden ahí, heurístico. Este tipo de heurístico es basado en posibles explicaciones sobre las causas de los fenómenos observados. O sea, cuando usted está mirando las causas de un fenómeno y usted está diciendo la posible explicación de lo que está pasando allí, eso se llama heurística. Está mirando un modelo de manera heurística. Otra es cuando usted utiliza la información de la experimentación real, cuando usted empieza a experimentar con la información que tiene, lo llaman un modelo empírico. Eso es un modelo empírico. Entonces, ese es según, de acuerdo a la información, y este es según el tipo de representación. Entonces, según el tipo de representación, van a ver cualitativos o conceptuales y cuantitativos o numéricos. Aquí también hago una aclaración. Muchachos, casi por lo regular, me voy un momentico a lo que tiene que ver con las investigaciones, casi por lo regular, casi siempre el estudiante o casi todo mundo lo que hace es hacer investigaciones bajo modelos cuantitativos, o sea, o numéricos, porque son muy fáciles de manejar en el buen sentido de la palabra, porque yo tengo números, tengo una información, como dice cuantitativo numérico. Los resultados obtenidos tienen un valor concreto que tiene un cierto significado que puede ser exacto o relativo. O sea, cuando yo tengo información numérica, con esa información yo puedo predecir cosas, digamos, un poco más fácil, podría decirlo de esa manera, porque el número, como dice el cuento, habla. Pero ojo, pueden haber también representaciones cualitativas y ese tipo de representaciones, ese casi la gente no lo trabaja, es más complejo. A manera de ejemplo, por ejemplo, cualificar la justicia.
O sea, usted, ¿cómo cualificó la justicia? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan buena es? ¿Qué tan mala? O sea, es algo que es como más, como irreal, podríamos calificarla. O sea, está cualificada. Entonces, se refiere a un análisis de calidad o de la tendencia de un fenómeno sin calcular un valor exacto. Descualificar los sabores, o sea, cómo tengo que regular las tendencias de compra, ciertas cosas cualificadas son más diferentes, la sociedad como tal, etcétera, etcétera. Según la aleatoriedad. Entonces allí encontramos dos maneras, la determinista y la estocástica o estocástico. La determinista no tiene incertidumbre, los valores son conocidos, o sea, están determinados, por ahí llama determinística, no hay incertidumbre, no hay que pensarla mucho, digámoslo así. Pero la estocástica, esta es muy compleja, digámoslo así. No se conoce con exactitud el valor de las variables en todo momento. Existe incertidumbre y por ende una distribución de probabilidad de los resultados. Un ejemplo, como para que usted la pille en estocástico, es por ejemplo usted analizar desde la física, por ejemplo, los fenómenos físicos del universo, cosas que usted no conoce, porque el sol mandó una llamarada, pero se movió de derecha siendo que tenía que, o sea, cosas que usted, esas variables se le hacen, los agujeros negros que ustedes tanto lo escuchan, cuentos de estos, entonces eso sería estocástico, o sea, cosas que usted no conoce con exactitud, que no las conoce. Otras serían su aplicación u objetivo, según su aplicación u objetivo. Por simulación o descriptivo, optimización y de control. Esa de simulación, pues la palabra la está afirmando, simula o describe un fenómeno. Los resultados se enfocan a predecir qué sucederá en una determinada situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no, en el área 51, donde cayeron, allá como que han hecho simulaciones con tecnología y ingeniería inversa, que no hay que más, simularon, hay simulación de un fenómeno que probablemente pues utilizaron unos resultados y con esa información predicen cosas. Pues a manera que como un ejemplo tonto, pero podríamos decir, por optimización se utiliza para encontrar una solución óptima a un problema. Esa sí que también lo utilizan mucho dentro de la parte, por ejemplo, financiera o administrativa, por optimización. Y de control, para mantener el control de una organización o sistema y determinar las variables que deben ejecutarse para obtener los resultados buscados. Este tipo de fenómeno o de herramientas, llamémoslo así, que utilizamos para crear un modelo matemático, por el lado de control, lo utilizan, es muy frecuente verlo cuando se aplican, por ejemplo, sistemas de calidad dentro de una empresa. Entonces vamos a controlar el proceso y vamos a referenciar, lo van a documentar y lo vamos a ir, digamos, mejorando. Hay una mejora de calidad, entonces, ¿cómo lo voy controlando? ¿Cómo voy, digamos, haciendo la mejora en un cierto punto, quitando cosas, disminuyendo tiempo, etcétera, etcétera? Entonces, hasta que llegue un momento que bajo los lineamientos en este caso de que tenga que ver con la calidad, pues es estandarizar, digamos, por entes de control, un proceso. Entonces, al estandarizar, llegó a disminuir gastos, tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo funciona ahí, digamos, perfectamente, a no ser que yo lo toque para hacer otra mejora, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos, muchachos? Deben estar cansados. Bien, profe. Mucha teoría. Sigamos. Esto tiene una estructura de un modelo econométrico. La estructura de un modelo econométrico. La estructura del modelo. Econométrico, porque estamos sobre el cuento de la economía. El modelo econométrico tiene la siguiente estructura. Una variable endógena y una o más variables exógenas. Entonces aparecen dos palabras.
Esas dos palabras que están ahí apareciendo, van a aparecer en lo que ustedes tienen que ver con que tiene que ver con la exposición. Van a haber variables endógenas y variables exógenas. Entonces, variables endógenas y una o más variables exógenas o explicativas y un error. Esas palabritas van a aparecer allá en lo que ustedes van a buscar, que es una variable endógena. Una variable o factor que es causada o explicada por un conjunto de variables independientes que son determinadas por otros factores fuera del modelo endógeno. Y exógeno son variables que determinan o explican la variable endógena que son independientes entre sí. Entonces ustedes van a notar que entre la variable endógena y la variable exógena son variables, unas que digamos que pertenecen al interior del modelo y otras que son percibidas al exterior del modelo. Eso van a ser básicamente las variables endógenas y las variables exógenas. Y también dentro de esa estructura está el error. El error siempre va a estar allí, como en el mercado bursátil que está el riesgo, como en la contabilidad que hay unos márgenes de error para ajustarlos. Todos los modelos van a tener un error. También estas palabritas van a estar sumidas y van a estar dentro de lo que ustedes van a charlar dentro de 15 días. Error. Captura el efecto de los parámetros desconocidos. Y en ese cuento del error, ahí se han escrito cantidades de libros, hay gente estudiando fuertemente el cuento del error. Cuento del error. Entonces, ¿por qué se estudia con tanto ahínco el cuento del error? Pues precisamente para evitar el error. O sea, entonces el error también es todo un campo que está sumido dentro de la estructura de un modelo econométrico. Ejemplo, entonces un ejemplo aquí, ejemplo de modelo econométrico. Aquí, el modelo econométrico. Un segundo. Para construir un modelo econométrico se parte de un modelo económico. Tengo que tener un modelo económico. Y estos modelos económicos, muchachos, han sido estudiados que están sumidos están entrelazados entre lo que es la sociedad, o sea, la concepción de la sociedad, qué piensa la sociedad frente a la oferta y mercado, o sea, frente a modelos económicos. Recordando que los modelos económicos tienen que ver con, digamos, formas de ver la economía. Entonces, recordemos que hay economía capitalista, socialista, ¿cierto? Imperialista, o sea, ese tipo de fenómeno social, económico, tiene que estar casa frente a un modelo económico, en este caso econométrico. Se parte de un modelo económico que explica el comportamiento de una variable en función de otras. Así, por ejemplo, el modelo económico puede plantear que el salario de un trabajador depende de sus años de estudio, claro, la educación de sus padres y la experiencia principalmente, también puede entrar dentro del modelo. De esta forma se puede construir un modelo econométrico en donde la variable endógena es el salario, mientras que lo que tiene que ver con la educación de los padres, la experiencia, son las exógenas. Entonces, mire, ¿qué es endógeno? Es la variable que es tocada internamente, en este caso, digamos, la variable salario. Y lo que está rodeando el salario, cómo fue que educaron estas personas, quiénes lo acompañan, qué experiencia ha tenido la persona, esas son las variables exógenas que están por fuera, las que están rodeando esa variable. Entonces hay un ejemplo ahí de modelo econométrico. Entonces vamos a hacer 10 minuticos de descanso, muchachos, para venir a terminar esto. Me tomo algo que no he tomado, es nada, estoy seco. Y a las 8:25 seguimos. ¿Listo? No, a las 8:25. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, hágale. Listo, profe. Aló. ¿Me están Profe, escuchando? listo.
pasó Hola. aquí? Que no me escuchan. Aló, aló. Dice, ¿me escucha? No me escuchan, porque me están escribiendo. Ah, ok, ok. Te lo vemos a 8:25, 10 minuticos y ya regresamos. Listo.
Listo, muchachos. Y vamos a acelerar un poquito para que le demos final y nos podamos ir un poquito más rápido. ¿Están ahí ya, muchachos? ¿Ya tomaron alguna cosita ya? Sí, profe, ya. Este silencio ya me asusta. ¿Qué pasó? Profe, ¿no me escucha? Aló. Listo, listo, dice. Listo. Entonces, vamos a acelerar un poquito. Entonces, para esto existen unos modelos y ya lo vimos, por ejemplo, el modelo beta su 0, beta su 1, beta su... Entonces vimos esta formulación, la vimos pues en las semanas anteriores, donde era la multivariable. En este caso, por ejemplo, W era el salario por hora, que si yo encontraba la variable D es la que refiere a años de educación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando encuentro ya, digamos, este modelo o esta expresión, en este caso es una ecuación matemática, pues yo puedo ya determinar que tengo un modelo econométrico. Dice de esta forma, que es un modelo lineal simple, yo ya puedo determinar cosas bajo este modelo. Aquí está la ecuación, la que determinábamos, vuelvo y repito, con los parámetros de álgebra lineal, etcétera, etcétera. Aquí encontré ya un modelo, donde U era el error, era el residuo, que también lo llamamos, recuerda, efectos no observables con capacidad, jugabilidad, etcétera. O sea, yo el modelo lo estoy nutriendo de todas las variables, de todo lo que le puede competir al modelo como tal para que funcione. Entonces, ¿para qué se usa un modelo econométrico? Los modelos econométricos tienen múltiples usos en la práctica. Para este caso son herramientas importantes en la formulación de políticas económicas, estrategias de ventas, definición de la política monetaria, entre muchas otras. Eso, entonces ustedes van a concentrar, es como en la parte del error. ¿Qué les pasa ya con los errores? Unos ejemplos conocidos del uso de modelos econométricos son predecir la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, determinar el efecto del gasto público, evaluar el impacto de un subsidio, proyectar la demanda de un producto. Entonces, esto bajo los efectos de econométricos, tiene que ver toda la parte econométrica. Tipos de modelo econométrico. Los modelos pueden ser simples, con una variable endógena, y variables explicativas, en este caso la ecuación, o más complejos, con una utilización simultánea de varias ecuaciones. Entonces, entre más yo tengo variables, más complejo puede ser el modelo. Dependiendo del tipo de información utilizada, los modelos pueden ser datos de corte transversal, serie de tiempos es una belleza, y paneles. De tipo corte transversal son datos de un individuo o agente que se recoge en un momento en el tiempo. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, el censo. Entonces, el DANE lo que hace son datos de tipo de corte transversal cuando se declara el censo. Series de tiempo, datos de una misma variable que se recogen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto en un país. Entonces, ¿por qué el Producto Interno Bruto así? Porque lo determinan, digamos, anualmente. Entonces, tienen ya pautado el tiempo en el cual, o vamos a mirar por décadas el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Paneles. Se recoge la información a lo largo del tiempo para cada unidad de información. Así, por ejemplo, se recuerda información de una familia a lo largo del tiempo, sus datos de corte transversal, cómo se sigue en el tiempo. Entonces, una cosa es, por ejemplo, cómo funciona la familia hoy y cómo funciona dentro de 10 años. De pronto creció el núcleo familiar o disminuyó el núcleo familiar o aumentaron los empleos dentro del núcleo familiar, etcétera, etcétera. Esas fluctuaciones se consideran como paneles. Conclusión de los modelos econométricos. La econometría entonces queda como una disciplina que busca la explicación y predicción de los fenómenos económicos mediante el uso de modelos expresados en forma matemática y mediante la utilización de métodos estadísticos, de estimación y contraste. Esto con la finalidad de explicar a través de estos modelos los planteamientos o hipótesis de la economía y representarlos o verificarlos a través de las estadísticas. De esta forma, pues, uno lo que hace es realizar un pronóstico.
Entonces, en conclusión, pues se requiere formulación de un modelo, pues la teoría económica, pues la que aborda el fenómeno que se está tocando. Se determinan las variables, ya sabemos que son variables de tipo cuantitativo o cualitativo. Y también se puede, como dice allá al final, se puede expresar los datos. Pueden ser datos experimentales o datos no experimentales. Entonces, digamos que esas son como las pautas principales para que se vaya formulando el modelo. ¿En qué se usa? En un análisis estructural, un análisis predictivo, una evaluación de políticas económicas. Por ejemplo, un análisis estructural se usa el modelo estimado para medir la relación entre variables económicas, la medición de la propensión marginal a consumir en un país, la elasticidad demanda-precio de un bien. Entonces, el modelo va a decir y va a predecir y va a decir, después de la pandemia, cómo va a estar Colombia en sus importaciones, su balanza comercial. Entonces, voy a predecir, voy a mirar, con estos modelos voy a lograr tomar unas decisiones. Por ejemplo, la evaluación de políticas económicas se usa para simular un valor futuro de una variable bajo distintos supuestos de evolución de las otras. Entonces, siempre tener el modelo, pactarlo de lo acorde a la realidad y predecir. Y al predecir es que estoy tomando decisiones. Un ejemplo general de este tipo de modelo. Pronóstico de venta. Aquí vamos a ver un ejemplo, vamos a verlo un poquito, pues, lo más rapidito aquí. El pronóstico de ventas puede definirse como una estimación de las ventas durante algún periodo futuro específico y un plan de marketing previamente establecido en la empresa. Entonces, supongamos que estábamos en Versalles, vamos a ver un pronóstico de ventas y el pronóstico de ventas va a ser definido en esa zona en particular. El pronóstico de ventas de la compañía entra en dos momentos de elaboración del plan de marketing. En primer lugar, es un objeto del análisis interno de los recursos. O sea, dentro de las etapas del análisis estratégico tengo que tener en cuenta qué dinero tengo disponible para poder yo enfrentar el modelo, para poder, si mi plan de marketing va a funcionar. O sea, cuánto me va a costar. ¿Dónde lo estudiamos? Para ver la proyección de ventas y de fondos de la empresa. Y en segundo lugar es reelaborando al concluir el plan anual de marketing, ya que en él se vuelca el resultado esperado de las acciones del marketing y su repercusión en las ventas. Entonces, si yo elaboré, hago unos pronósticos y ya tengo un dinero disponible, yo sé si tengo capacidad de penetración al entorno donde yo lo estoy dirigiendo el modelo como tal. Entonces, si tengo la capacidad de intervenir en esa zona, lo más probable es que el modelo como dice ahí, va a repercutir dentro de mi empresa. En el diseño de pronósticos de venta hay tres categorías de modelos. Hay tres categorías. Los modelos basados en series de tiempo, que ya hace un momento lo hablamos, usando datos pasados para estimar los resultados futuros. Este es muy normal, este es uno de los clásicos que usted siempre toma unos históricos y a partir de esos históricos, como son cosas que usted le van pasando y probable tiene una similitud en lo que vaya pasando, entonces se puede formar el modelo. Y lo utilizan por promedios móviles, por alisado exponencial, por descomposición de serie de tiempo, por aritma univariado. Ahorita les voy a definir qué es el aritma. Es como una herramienta que utilizan para poder tomar y que funcione este modelo. O por los modelos causales, que busca detectar la influencia de variables incontrolables sobre las ventas y cuantificarlas. Y para esto utilizan el modelo de regresión y correlación, que este es el que nosotros vimos en el transcurso de las semanas, modelos de regresión. Y por ARIMA, que es la ARIMA. En estadística de econometría en particular, en series temporales, un modelo autorregresivo integrado en promedio móvil. Es una cosa toda extraña, pero lo que hace es que estos modelos es un acrónimo, es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, de estimaciones futuras. Entonces, este modelo, un modelo pues muy poderoso que está cargado después de la parte de los computadores, lo que hace es que empieza a buscar patrones, o sea,
como con datos históricos, entonces empieza a decir, este año le pasó esta cosa, luego le pasó esta cosa, entonces de alguna forma el modelo se va ajustando y va diciendo, la tendencia al patrón normal es que va declarando que va a ser así dentro de un futuro. Entonces, este modelo lo llaman el modelo ARIMA, así lo llaman. Es muy interesante, es un modelo, pero para encontrar patrones necesito muy buena información, un muy buen software para poder que me determine unas buenas predicciones y encuentre el patrón como tal. Algunas veces no tendrá un patrón. Eso depende pues del número de variables o lo que se está estudiando como tal. Modelos basados en el juicio que incorpora opiniones y probabilidades. En este pues incluye composición de la fuerza de ventas, por ejemplo, investigación de intenciones de compra, jurado de expertos de ejecutivos, pronóstico de un solo hombre, el modelo Delphi, construcción de escenarios, analogía, simulación. De construcción de escenarios es impresionante porque puede ser de una capacidad gigantesca, pero lo van decantando, lo van minimizando a decir, los escenarios posibles van a ser estos 5, y en esos 5 es muy posible que sí va a ocurrir lo que usted está prediciendo allí. Es muy interesante, este tipo de construcción de escenarios es bastante interesante. De aquí ya casi terminando, dice, los pronósticos de venta también se clasifican, porque estamos hablando de este tipo de pronósticos, por su alcance, por su plazo, por su apertura, por su objeto. Pues si alcance, pues el tipo de economía, de la industria, de la empresa, o sea, hasta dónde la empresa o la economía se está estirando, se está contrayendo, qué tipo de alcance está teniendo. Por su plazo, si pues, uno se determinó si es de corto, mediano o largo plazo. Por su tipo de apertura, qué pronóstico va a ser la apertura de un nuevo producto, si lo va a llevar a una zona geográfica, qué tipo de canal de distribución voy a tomar. Entonces, están sumido dentro de la parte del pronóstico. Y por su objeto, entonces, si el pronóstico es por unidades físicas o va a medir billete, o sea, si usted va a medir cantidades de productos que usted está elaborando, produciendo, o cuánto está costando, etcétera, etcétera. Listo, entonces aquí llegamos al final. Están las exposiciones para el paseo final 25%. Muchachos, estos son los temas, vean. Los temas son problemática de los modelos de econometría, multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. Aquí están los 3 temas. Ustedes me dirán quién va primero o los escojo yo, lo que ustedes consideren. Sí, escójalos usted, profe. O por el orden que los veo acá. Veo primero a Andrés, Carlos, Cristian y Licey. ¿En ese orden o qué? Está bien. Estoy diciendo el orden que los veo aquí Profe. como están aquí Profe, ¿me en la escucha? plataforma pues de mí. Profe. ¿O quién quiere problemática a los modelos de econometría? Sí, profe, entonces yo Aquí hago... queda libre, como ustedes lo quieran tomar. Profe, No lo escucho. sí, profe, puede ser así, por mí no hay problema. ¿Y por qué no hablan? ¿Qué es lo que pasa? Que no hablan en el micrófono. ¿Qué es lo que ocurre? Profe, ¿no me escucha? No, pero no lo escucho. No lo escucho. Mira que no lo escucho. No lo escucho. Ya lo escucho, que están. Ya lo estoy escuchando. Profe. Aquí, qué pena con usted. No. Eso tiene Profe, ¿cómo los como un escogió switch. entonces? Entonces, aquí veo a Andrés, a Carlos, Cristian y Licey. Listo. Entonces, Entonces, nos hace el favor de mandarnos los libros, profe. yo les participo los libros. Eso sí, de compartirlo. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, entonces quedó Andrés, yo punto aquí, Carlos, Cristian
y la dama de último, man, como qué belleza, ¿no? Esta vez se cambiaron los papeles. ¿Cómo le parece? Ah, qué belleza. Lisette. Listo, muchachos, te repito, ahí para que, qué pena con ustedes, yo les hablaba y tenía aquí, esta diadema que yo tengo tiene como una llavecita que uno abre y cierra y estaba cerrada, qué pena, no se da uno cuenta. Entonces, el primer tema lo va a elaborar Andrés, problemática de los modelos de econometría. El segundo, Carlos, que es multicolinealidad, nombre. El tercero, Cristian, aquí se nos aja las calzas, heterocedasticidad. Y por último, autocorrelación. Entonces, cada uno tiene pues básicamente un tramo de media hora, que recordemos que esta clase es de 2 horas. Entonces, ahí es más que necesario y más que justo media hora que usted tiene disponible. Tome, si quiere, la media hora o 20 minutos, 25, lo que usted considere ahí es el tramo suyo. Repito, entonces, 3 cosas, aspectos a seguir. Primera, pues, de qué trata la parte teórica, pues, de qué trata. Si tiene un ejemplo, pues, compártanos el ejemplo. Y tercero, en qué nos puede servir esto entre los modelos. Eso es básicamente la exposición que tiene que ver con el parcial final. Preguntas hasta ahí ya para terminar y despedirnos. Queda claro, yo voy a mandar los textos. De pronto no los mando ahorita, pero más tarde voy a tratar de mandarlos vía WhatsApp para que lo tengan de una vez. Y listo, quedamos para el próximo 10 de abril, 7 de la mañana, hacemos esta actividad y damos por terminada econometría de negocios. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, hágale pues. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido de ustedes, doy pues por terminada pues esta charla del día de hoy y nos vemos dentro de 15 días. Espero que les vaya bien en esta Semana Santa. Los que están trabajando pues traen, pero que tengan el tiempito para descansar y estoy ahí, alguna cosa, alguna duda, me escriben y yo les colaboro con el cuento de la exposición si se sienten como algo perdidos. Empiecen a buscar información también y nos vemos dentro de 15 días, muchachos. Feliz. Aunque por la tarde nos vamos a ver un momentico y nos volvemos y nos despedimos, pero de una vez damos cierre de esta 7ª clase del día de hoy. Muchachos, un abrazo para todos. Muchas gracias, Vale. Juan. Muy bien. Hasta luego.